Hola, buenos días, ¿me escuchan bien? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí me escucha? Ya, chiquillo, voy a aprovechar que faltan algunos todavía, pero para avisarles que hoy día voy a dejar tarea a todos los que lleguen atrasados. Eso solamente excluye a el Lucas Olivares, la Francisca Kempomil, el Vicente Arancibia y el Cael Ayala se salvan de la tarea. Todos los demás están entrando tarde, por lo tanto todos los demás van a tener que hacer la tarea para la próxima semana. ¿Queda claro? Ya, ok. Así lo vamos a empezar a hacer todas las semanas. Hola, Tiara, ¿cómo está? La Connie tampoco me ha saludado, Constanza y Nostroza. Usted entró, no me saludó. El Kael tampoco. Bien, gracias. Ya, no los voy a contar porque para mí es como que no están, si no me hablan. Hoy día tenemos nuestra clase número 22, que es sobre, vamos a partir con el tema de economía colonial y sistemas de trabajo, pero hoy vamos a ver primero sistemas de trabajo. ¿Ya? Ahí tenemos una imagen que luego vamos a analizar, que muestra una de las formas de trabajo que habían en la época colonial en América, que corresponde con la encomienda y el señor encomendero, que es el español. ¿Ya? De ahí lo analizamos bien. La estructura de la clase es la siguiente. En el inicio vamos a ver los contenidos de la clase anterior, vamos a responder preguntas sobre el contenido de la clase anterior y vamos a revisar el objetivo que es el OA11. En el desarrollo vamos a analizar la imagen que salía al principio, luego vamos a tomar apunte de la encomienda, la mita y la esclavitud, que son las tres formas de trabajo colonial, y en el cierre vamos a ver un video sobre la encomienda y vamos a responder 4 preguntas de la clase, incluyendo del video. Esa es nuestra clase del día de hoy. El Kael me dice, ¿cómo? ¿Y cómo está escribiendo Kael? Que no cacha cómo escribir. Tienes que ponerlo de lado, parece. Veo que entraron más personas. Estoy esperando que me saluden. ¿Qué contenido vimos en la clase anterior? Ya no voy a pasar la vergüenza de preguntarle a ustedes qué vimos en la clase anterior porque ya sé que no se la saben. O alguien sabe que vimos en la clase anterior y quiere participar. ¿Alguien sabe? Ya, la Kiara. Bien, Kiara. Bien, la transculturación en realidad es la mezcla de elementos culturales. Por ejemplo, la comida, la música, costumbre, etcétera. Bien. ¿Alguien más se acuerda de lo que vimos en la clase anterior? Perdón. Ya, ahí la Francisca está poniendo las mezclas de la colonia. Bien, Francisca, ya hemos visto 3 tipos de mezcla que se dieron durante la colonia, pero la clase pasada repasamos una y vimos otra. Creo que fue así. Hola, Fernanda. Ya. El Abraham me está escribiendo, no sé si está aportando con algo de la clase pasada, Abraham, para yo hacer un repaso igual. No, parece que no. Ya. ¿Qué vimos la clase pasada? Vimos 2 preguntas sobre el sincretismo que eran de la clase anterior. Vimos el video del Día de los Muertos y que era una mezcla de varias culturas, no solamente indígena y española, sino que había también elementos celta, ingleses, romano, entre otras cosas. Y eso lo verificamos con esta última pregunta de encuesta. Luego vimos las mezclas de la colonia. Vimos la primera que era el mestizaje, que era una mezcla racial. Luego vimos una mezcla religiosa, que es el sincretismo. Y luego vimos la mezcla cultural, que es la transculturación.
Luego, como una parte de la mezcla religiosa del sincretismo, vimos el barroco americano, que se expresa en el arte. Bien, Abraham. ¿Cómo era ese barroco? Bueno, vimos que el barroco en Europa era un elemento o un estilo artístico muy recargado, pero que en América se fueron al chancho, ¿cierto? Era como no solo recargado, sino que además se le agregaban elementos indígenas. Por ejemplo, vimos acá una iglesia en México en la cual los ángeles tenían plumas en la cabeza en vez de aureola. También vimos otras iglesias que hay en México, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en las cuales también se mezclaban otros elementos. Por ejemplo, ahí dice la Kiara, el puma, el cóndor y la serpiente, que eran la trilogía andina. Eso es en el caso del barroco andino. Muy bien, Kiara. Y vimos el caso de una iglesia que está en Bolivia, que está abandonada, actualmente en reconstrucción, en que aparecía una sirena tocando un instrumento propiamente andino. ¿Qué instrumento era? Bien, Abraham, el charango. Perfecto. Después vimos la ubicación de estos lugares o arquitectura andina, barroco andino. Acá vimos también que se representaban las serpientes en los pilares. Y luego vimos la transculturación, que era esta mezcla de otros elementos culturales y que el mejor o el más que más ejemplificaba esa situación era la comida americana y la comida española y cómo los alimentos de Europa se mezclaron con los alimentos de América y se enriquecieron las recetas de cada lugar. Por ejemplo, vimos el caso de la cazuela, en el cual un plato propiamente español en base a carne y a caldo se le agrega la papa y el maíz, que eran propios de América, para hacerlo más nutritivo. O la génesis. Y por último, íbamos a hacer una síntesis que no sé si la alcanzamos a hacer la clase pasada, no recuerdo. ¿Ustedes se acuerdan? Hicimos un cuadro síntesis, ¿o no? Hola, Luciano. No. Ya, este cuadro síntesis entonces yo lo había dejado como tarea. ¿Quién me envió esa tarea? El cuadro comparativo me refiero, Kiara, el que salía al final de la clase pasada, en que diferenciábamos mestizaje, sincretismo y transculturación. La Fernanda lo hizo, pero no lo mandó. No me sirve de mucho. Me falta que responda la Constanza y el Kael. Ya, sin contarlos a ellos, tengo 3 personas que hicieron la tarea. No estoy segura, Kiara, pero lo dejé en el cuaderno virtual. Ya, me lo manda hoy y el resto de personas también me lo manda hoy, junto con la otra tarea que voy a dar para la próxima clase. ¿Queda claro? Ya tenemos una tarea trazada. Lucas, ¿tú me la mandaste? Perfecto. Ya. Entonces, ahora que ya terminamos la síntesis de la clase anterior, vamos con las preguntas. ¿Qué tipo de mezcla originada en la colonia representa la imagen? A. Sincretismo. B. Mestizaje. C. Barroco andino. D. Transculturación. ¿Puedo enviar la encuesta?
Ahí va. ¿Qué tipo de mezcla originada en la colonia representa la imagen? Falta la Kiara, el Renato, el Abraham, la Pía. Kiara la una, Kiara las dos, ahí está. Me falta solo la Kiara. Te equivocaste, Vicente. ¿Cuál querías poner? Esa pusiste, tranquilo. Ya. Ahí están los resultados. Dos personas pusieron que era la A. Lo que es correcto es sincretismo, porque es una mezcla religiosa. Dos personas pusieron la B. Esas dos personas están muy equivocadas, porque el mestizaje es una mezcla racial, y aquí no se representa eso, de ninguna manera. 6 personas pusieron la C, barroco andino, que también está bien, porque el barroco andino es la expresión del sincretismo en la arquitectura. Así que también está bien, por lo tanto hay 8 personas que hasta ahora respondieron bien, y 3 personas también muy equivocadas pusieron transculturación, pero la transculturación no tiene que ver con la religión, tiene que ver con otros elementos culturales. Lo dije recién y lo dijimos toda la clase anterior. Las siguientes dos preguntas son el mismo enunciado, pero diferente imagen. ¿Se entiende? Vamos. ¿Qué tipo de mezcla originada en la colonia representa la imagen? A, sincretismo, B, mestizaje, C, barroco andino o D, transculturación. You are now muted. Mucho ruido por la galleta. La Génesis siempre se equivoca. You are now unmuted. Falta solo la Kiara. Ya. Te tapó todo. Ah, cuando mando la encuesta les tapa todo, ya. Pucha, ¿qué querías poner, Vicente? Y Kiara, porque parece que ustedes dos se equivocaron. La D. Ya, bueno. Igual hay una persona que no la voy a mencionar que de nuevo se equivocó en algo que dije recién. Así que escúcheme bien esa personita. El mestizaje es una mezcla de razas, es una mezcla de una persona, un tipo de persona que tiene una etnia, al tener hijos con una persona de otra etnia, va a tener como resultado una mezcla. El hijo de esa persona es una mezcla de color. Va a ser un mestizo porque va a tener un poco de cada uno. Eso es el mestizaje. Acá se está representando mestizaje en un plato de comida. ¿Me están escuchando, no? ¿Sí? ¿No? ¿Cri, cri? Ya. Entonces, 3 personas pusieron mestizaje, que está mal, y 9 personas pusieron transculturación, que está bien, correcto. Felicitaciones. ¿Qué estáis hablando, Vicente? Tercera pregunta.
Es la misma pregunta, pero es diferente la imagen. ¿Qué tipo de mezcla originada en la colonia representa la imagen? Ahora sí. Ojo, aquí nadie debiera equivocarse. A, sincretismo. B, mestizaje. C, barroco andino. O D, transculturación. Me falta solo el CAEL. Ya. Adivinen qué. Igual se equivocó alguien. Justamente las personas que no están como atentas. Yo creo que están haciendo otra cosa, no sé. Porque lo dijimos recién. Ya. Felicitaciones a las 12 personas que pusieron B, porque era mestizaje. Acá hay una mezcla de español, pero no de indígena, sino que aquí me parece que está representada. Ahí dice, español India, produce mestizo. Esta es una pintura de las castas. Lo habíamos visto en las clases anteriores. Bien. ¿Qué más nos queda? Revisar el OA11, que es analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana, considerando elementos como la evangelización. ¿Ya vimos lo que era la evangelización? Díganme ustedes, porque ustedes son los que tienen que acordarse. Renato. Ya, gracias. Evangelización. Esclavitud. ¿Vimos esclavitud? No, ¿cómo que sí? No lo hemos visto. Y otras formas de trabajo no remunerado, por ejemplo, encomienda imita, que lo vemos hoy. Los roles de género no lo vamos a ver, creo. Transculturación, ¿lo vimos? Ya. Sí, lo vimos. Mestizaje, ¿lo vimos? Sí. ¿Y sociedad de castas, lo vimos? Perfecto. Entonces, ¿qué nos queda por ver? Esclavitud, encomienda imita y roles de género que no creo. No es necesario. Ya, nos falta poquito. Hoy terminamos, se supone. Ya, primero vamos a partir con un análisis de fuente. Esto es una fuente histórica. Este dibujo no lo se hizo en la actualidad. Se hizo en el periodo colonial. Lo hizo el mestizo Felipe Guamán Poma de Ayala en el siglo XVII. Él es un mestizo que vivía en Perú, pero que era de buena familia, había logrado estudiar y se dedicaba a ilustrar y a hacer libros. Sí, de Ayala. Se llama Felipe Guamán Poma de Ayala. Él hizo muchas ilustraciones de cómo era la vida en la época colonial. Ya, el libro que hizo, en el que aparece este dibujo, junto con muchos otros dibujos, se conoce como Nueva Crónica y Buen Gobierno. Y este dibujo en especial se llama Que el encomendero se hace llevarse con unas andas como Inga. ¿Qué creen que quiere decir ahí? ¿O qué ven en el dibujo? Díganme ustedes qué es lo que entienden del dibujo. Javiera, buenos días. Constanza, Pía, ¿qué es lo que ven en el dibujo? Ya, a ver. Estos de acá serían, Renato, que ocupaban niños y abuelos negros como esclavos, los de rangos superiores, dice la Kiara. Ya. ¿Qué más? Abraham, Cael, Ayala, él es tu pariente. Lucas Olivares, Catalina, buenos días. Catalina Ortiz, quiero que vean el dibujo. Luciano, el tatarabuelo. ¿Cuál sería el español? Catalina.
Abraham. Al que lo están llevando, ¿cierto? Ya. Él es en realidad, no es un rey ni virrey, es un encomendero. Lo están llevando. Entonces, ¿qué es lo que dice acá Guamán? Que el encomendero hace que lo lleven en andas, como si fuera un inca, como si fuera un rey inca, o un gobernante inca, porque a la antigua usanza de los incas, los soberanos, los reyes, eran llevados en estas literas, en andas. Entonces está diciendo que el encomendero hace que lo lleven como si fuera un gobernante inca. Y los de acá abajo serían sus encomendados, que no son esclavos propiamente tal, sino que son indios de servicio. ¿Ya? Ahora que analizamos la imagen, vamos con las fuentes históricas. Las fuentes históricas son todo el material que usan los historiadores para escribir la historia. Se necesita, por ejemplo, evidencias o datos antiguos, pero también se pueden ocupar cosas no tan antiguas que han escrito otros historiadores, periodistas, etcétera, y que sirven para establecer alguna verdad o algo como si fuera parte de la historia. ¿Cuáles son las fuentes históricas? Tenemos dependiendo de dos aspectos. Dependiendo de su naturaleza, existen las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Eso nosotros lo habíamos visto el año pasado. ¿Alguien se acuerda de las fuentes primarias y secundarias? Chiquillos. ¿No? Ya. Anoten su cuaderno. Las fuentes primarias son aquellas que son escritas o dibujadas o pintadas en el momento en el que ocurrieron los hechos que se están contando. Por lo tanto, si la historia es sobre lo que ya pasó, generalmente las fuentes primarias son antiguas. Relatos de protagonistas o testigos de los hechos. ¿Lo alcanzaron a copiar eso? Son antiguas, suelen ser relato o pintura o dibujo, lo que sea, pero que son protagonistas o testigos de los hechos. ¿Por qué se corta? Lo voy a escribir acá, Abraham, ¿ya? Son antiguos, generalmente, relatos, dibujos, pinturas, hechos por protagonistas o testigos de los hechos. Ahí está, ahí lo dejé. Esas son las fuentes primarias. Y las fuentes secundarias serían aquellas que alguien ya escribió sobre eso y yo recurro a él. Es una segunda o tercera o cuarta versión de los hechos. Puede ser una investigación, puede ser una película, puede ser un reportaje, pero que es de la actualidad o es muy después del hecho, por lo tanto no es de primera fuente, no es la primera. Por eso es la segunda o tercera o cuarta fuente, porque es una versión de los hechos. Secundarias, una versión de los hechos pasados, ya sea al tiempo después o en la actualidad. Entonces, hagamos un ejemplo para que se entienda mejor. Este año de la pandemia va a ser un año que va a quedar marcado en la historia de nuestro país y del mundo, ¿cierto? Supongamos que en 30 años más, los historiadores van a querer escribir sobre qué pasó en este periodo de la pandemia. Ellos van a tener que recurrir a una fuente primaria para establecer cosas, para decir cosas. Por ejemplo, van a tener que revisar reportajes de la televisión de esta época, del 2020, sobre cómo veíamos nosotros la pandemia o cómo la vivíamos. Eso sería una fuente primaria porque es de la época que se está estudiando. Pero supongamos que en el año 2050 en que están haciendo esta historia, de nuevo va a aparecer un reportaje en esa época, en el futuro, un reportaje sobre los reportajes antiguos.
entonces esa ya sería una fuente secundaria, porque es una segunda versión o una tercera versión de las cosas. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Ya. Entonces, con eso, podemos ver aquí que Guamán Pomar de Ayala hizo este dibujo y su libro en el siglo XVII, que todavía en el siglo XVII era la colonia. Entonces, ¿esta fuente es primaria o secundaria? ¿Qué dicen los demás? ¿De dónde sacó la información? De un libro que escribió el mismo Felipe Guamán Pomar de Ayala, que se llama Nueva Crónica de Buen Gobierno. Lo escribió por allá por el año 1500 y tanto. No, 1600 y tanto. En la época colonial. Primaria. Correcto. Muy bien. Ahora, si usted se va a su libro, a la página 100, va a ver que aparece este mismo dibujo, con la misma información. Pero el libro de historia es una fuente primaria o secundaria. Bien, Renato. Porque me está mostrando lo que hizo Guamán Poma, pero me lo está mostrando como una versión. No es el original. Es una fuente secundaria. Tiene la visión actual de historiadores que están diciéndome cómo fue en el pasado. Ellos no vivieron esa época. Correcto, muy bien. Pero además las fuentes históricas se pueden clasificar de acuerdo a su forma. Por ejemplo, existen las fuentes orales, que es lo que se ha ido transmitiendo de boca en boca, de generación en generación. Existen las fuentes escritas, que son las más comunes, libros, papiros, incluso cuando se escribe en piedra, iconográficas, dibujos, imágenes, y las fuentes materiales, cosas que se tienen que tocar. Por ejemplo, una vasija es una fuente material. Ahora, esta fuente que estamos viendo, este dibujo, ¿qué tipo de fuente sería? ¿Es una fuente oral, escrita, iconográfica o material? Perfecto. Iconográfica. Tiene iconos, tiene dibujos. Por ejemplo, una fuente oral sería el himno nacional. Puede considerarse una fuente oral, pero igual está escrito. Ya depende cómo lo presente. Una fuente oral, por ejemplo, la religiosidad mapuche, no está escrita en ninguna parte. Ellos no la escriben, se la saben de memoria y se la enseñan a sus descendientes. Eso es una fuente oral. Una fuente escrita, el libro de historia. Y cada fuente escrita dentro del libro también es una fuente escrita, pero serían primarias. Y fuente material, les dije, una vasija, una escultura, una estela, un observatorio, cualquier construcción o material hecho de época que sirve para saber cómo fue en la época que se está estudiando. Ya, con esa actividad inicial vamos a pasar recién al contenido. Si se pueden ayudar o estudiar más del tema, está en la página 100 y 101 del libro. Vamos a ver los sistemas de trabajo colonial en América. Existen 3 sistemas de trabajo más comunes y el más importante fue la encomienda. ¿Qué es lo que era la encomienda? Un sistema de trabajo en el que un grupo de indígenas es entregado a un conquistador para ser aprovechados en el trabajo de una merced de tierra americana. Es decir, los primeros conquistadores que llegaron a América, como premio por su labor,
se les regaló una merced de tierra, que es una porción de tierra, pero incluyendo todo lo que llevaba dentro la tierra. Y como las tierras estaban habitadas por indígenas, por ejemplo, le decían a un conquistador, ya Pedro de Valdivia, por tu logro, por tu triunfo, te vamos a regalar todo el centro del río Mapocho, o toda la ribera del río Mapocho, con los valles que tiene el río Mapocho y con los habitantes que tiene el río Mapocho. Quienes habitaban ahí, mapuches, específicamente picunches, digamos, habían 200 indígenas viviendo ahí, esos 200 indígenas pasaban a ser de propiedad de Pedro de Valdivia. Y así con todos los conquistadores. Era como que fueran una cosa sobre la tierra y se les regalaban esos indígenas y él podía hacer lo que quería con ellos. Se usó como forma de pago a la autoridad y conquistadores españoles. Claro, cuando hacían algo bien, se les regalaba una cantidad de indígenas para que les sirvieran. Podían llegar a tener hasta 200 indios, cada encomendero. El indio, que se le conocía como encomendado, pertenecía a su dueño y debía pagarle con trabajo o tributo. Y el español, que era el encomendero, debía evangelizarlo y cuidarlo. O sea, a pesar de que era una propiedad del español, el español también tenía que cumplir con una parte. Así como el indígena también tenía que cumplir con servirle, el español tenía que retribuirle el trabajo al indígena. Entonces, esta relación entre indio, encomendado, y español, encomendero, ¿a qué se parece que nosotros vimos el año pasado? ¿A qué tipo de relación? Vamos, ¿quién se gana el 7? ¿Aló? ¿Están ahí? No veo a nadie, ni una respuesta. Es una relación que también ocurrió en Europa. Veo que solamente el Vicente está escribiendo. ¿A nadie más se le ocurre a qué se parece esta como promesa de cuidado y de servidumbre? Vi que la Kiara y el Vicente estaban escribiendo. Manden sus respuestas, pues, antes que termine. ¿Saben qué es lo que es? Pero se les olvidó el nombre. Pero díganme entonces, ¿parecido a qué? Dígalo usted. Ya, ya, por ahí lo están logrando. El Abraham, el Renato le ayudó, la Kiara no me dijo nada al final y el Vicente tampoco. A los señores feudales, al feudalismo en el cual el señor feudal juraba protección a su vasallo, era la promesa de vasallaje. Ese era el concepto, la palabra vasallaje, en el cual el siervo o el vasallo le rendía culto a su señor feudal, lo protegía en caso de guerra, era como su sirviente, pero no era solo sirviente, porque además era el protegido del señor feudal. Bueno, en América se trató de hacer eso. Esa era la idea de la encomienda, que hubiera una relación mutua, en la cual ambos cumplieran con su parte. Por ejemplo, el español tenía que cuidarlo, alimentarlo y evangelizarlo. Es decir, enseñarle a ser católico y a ser un buen católico y enseñarle la cultura española. Y el indio le tenía que pagar a su encomendero, con trabajo, podía ser de sirviente o con un trabajo más pesado, como por ejemplo en el campo. En los campos de estos señores trabajar en la agricultura o en las minas. ¿Qué pasó? No resultó mucho. Finalmente los españoles, como no tenían a nadie vigilándolos, los encomenderos abusaban, en gran mayoría, abusaban de los indígenas.
Ya, esa es una forma de trabajo. Acá tenemos un ejemplo de cómo habría sido un campo de un encomendero. Miren, por ejemplo, acá aparece un vigilante, la iglesia, las viviendas indígenas, que se les conocía como pueblo de indios, trabajo forzado a los que eran sometidos los indígenas, un monje acá, vigilando que no hubiera abusos, el encomendero vigilando la obra con su capataz, ya lo dije, un monje, acá hay otro vigilante, el monasterio, la fortaleza española en el puerto, los campos de cultivo, y acá este es el caso de en la ribera de México, hay un templo azteca, ya, pero es un ejemplo de cómo habría sido, cómo se habría llevado a cabo este trabajo de la encomienda. La segunda forma de trabajo conocida en la época colonial fue la mita. La palabra viene del quechua, el quechua es el idioma oficial del imperio inca, y en quechua la mita significaba turno o estación. Entonces era un sistema de trabajo desarrollado por turnos, en los cuales tenían que ir los indígenas a trabajar a las minas. Era específicamente para el trabajo minero. ¿Ya? Cada pueblo de indios estaba obligado a enviar hombres de entre 15 y 40 años a trabajar en las minas por todo un año. El turno no era un turno como los de hoy en día, que es, no sé, 6 por 5 en las minas. No sé si alguien conoce a alguien que trabaje en las minas. ¿Alguien conoce o no? Camilo, no sabía que estaba aquí. Buenos días. ¿Usted conoce a alguien que trabaje en las minas? ¿La Connie apareció o no? ¿Connie Nostroza? Ya. Ahí tiene un amigo la Kiara, el Camilo dice que sí, ya, ok. Las personas que trabajan en las minas tienen turnos, ¿cierto? Porque se van por un periodo de tiempo, pero luego tienen un periodo de descanso. Ya. Eso sería una mita, para que les digan. Trabajaban en un sistema colonial, la mita, pero a diferencia de eso, en la mita el trabajo era por un año completo. Un año de trabajo arduo y pesado y luego podía descansar un año y rotar. Es decir, otro grupo de hombres iba y lo reemplazaba en el trabajo de la mina. Ya, ese era el trabajo de la mita. Acá aparece una ilustración que muestra, esto en el caso de Nueva España, cómo traían el oro los indígenas y los españoles esperaban o vigilaban el trabajo de ellos. Se rotaban los grupos anualmente, separando familias y provocando un sinfín de enfermedades, principalmente porque los indígenas no estaban acostumbrados a un trabajo tan arduo, tan pesado. Nunca en su historia de vida de los indígenas habían tenido tanto trabajo y trabajo tan fuerte. En el fondo los españoles pensaron que los indígenas iban a rendir igual que los esclavos africanos, pero no. ¿Qué pasó? Que empezaron a morir muchos por fatiga de trabajo, a morir, a enfermarse. No tenían el cuerpo preparado para un nivel tan arduo de trabajo físico. Entonces empezaron los españoles a traer esclavos para reemplazar a estos indígenas que los encontraron completamente debiluchos. Dijeron, estos indígenas no sirven para nada, no se la pueden con el trabajo pesado. Por eso la mita rápidamente va a ir cambiando. Que los días de paga un día completo podían sacar todo lo que pudieran. Ah, sí, depende, claro. ¿Se entiende el trabajo de la mita, el turno minero? Para pasar al último. Ya. La esclavitud es el último. Todos estos anteriores no son con pago en salario. Ninguno de estos trabajos era pagado. Pero sí, por ejemplo, en la encomienda, el pago era que se les debía alimentar y evangelizar. En el caso de la mita, el pago era que los podían dejar descansar. Y en el caso de la esclavitud, tampoco hay pago. Los esclavos eran capturados, comprados o intercambiados por portugueses y holandeses que llegaban a las costas de África y allá con los jefes locales compraban esclavos, también capturaban algunos de ellos y otros los intercambiaban por productos europeos. Y luego los traían a América para venderlos. En América habían varios lugares en los cuales había comercio de esclavos. Por ejemplo, esta pintura que está acá, de Mauricio Rugendas, muestra una venta de esclavos en Brasil.
¿Ven? Ahí está el español, que es el que los vende, les pone precio y lo negocia con otros españoles, especialmente, bueno, y portugueses, especialmente encomenderos. La gran mayoría de los esclavos fue llevado a trabajar en minas, plantaciones y grandes haciendas para el trabajo más pesado. ¿Por qué? Porque los indígenas no lograban completar los trabajos porque su fuerza física no le daba para ello. En el caso de Chile se calculan cerca de 25.000 esclavos, pero seguramente entre ellos había un gran porcentaje de mulatos. Es decir, en Chile sí hubo esclavitud, pero hubo menos que en el resto de América. Por ejemplo, el caso de Perú tenía en América del Sur, era uno de los lugares con más esclavos, y también los países cercanos al Caribe como Colombia, Venezuela, Ecuador, y que hoy en día tienen un gran porcentaje de población afrodescendiente o afroamericana, con rasgos negros, ¿cierto? Cuando ustedes preguntan, ¿por qué en Colombia son todos más negritos o en Venezuela? Bueno, porque en la época colonial allá fueron llevados los esclavos, porque los indígenas locales no pudieron con el trabajo o fueron exterminados. ¿Se entiende? En el caso de Chile no fue igual, llegaron pocos esclavos, pero además porque muchos de ellos sufrieron con el clima. El clima de Chile no estaba... Es difícil para ellos, porque ellos vienen de climas mucho más cálidos, más tropicales. ¿Ya? Y además de eso, en Chile se ocupó a gran parte de población indígena en estos trabajos, y además en Chile no habían tantas minas, así que tampoco era que hubiera tanto trabajo. Se dedicaban al trabajo del campo, esto es Chile, se dedicaban al trabajo de campo y como sirvientes, mayordomos, entre otras labores. La Compañía de Jesús o los jesuitas destacaron por darle un trato más digno a los negros o africanos. Incluso les enseñaron, por ejemplo, a leer y escribir, a ser caballero, a ser mujeres como respetadas en la sociedad de la época. Con eso terminamos la toma de apunte. Usted se supone que escribió todo esto y vamos a ver un video cortito sobre la encomienda para luego hacer las preguntas, ¿ya? Vamos a ir rapidito. ¿Pudieron ver bien el video? Vamos con las preguntas porque queda poquito tiempo. Pero como llegaron tarde la mayoría, me voy a tomar este ratito. ¿En qué consistía la encomienda? A. Turnos de trabajo minero. B. Trata de africanos para trabajo agrícola. O C. Sistema de tributo y trabajo indígena. ¿Cuál es la mejor definición de encomienda? Cinco, 4, 3, 2, 1. Ya. Kaela Ayala y Pía González al agua. Correcto a las 8 personas que pusieron la C, sistema de tributo y trabajo indígena. ¿Por qué no era la A? Porque los turnos de trabajo minero son la mitad. ¿Y por qué no era la B? Porque habla de trata de africanos y eso principalmente era la esclavitud. ¿Ya? Aunque igual podría haber sido. Sí, no, pero la A no era. La A es la mitad. Siguiente pregunta. Cuando cargue. ¿De qué lengua viene la palabra mita? A, quechua, B, inca, C, catalán. ¿De qué lengua viene la palabra mita? A, quechua, B, inca y C, catalán. ¿Difícil? Esta está más fácil, po. 5, 4, 3, 2, 1. Al agua, Pía González. Ya. Felicitaciones a las 9 personas que pusieron la A, quechua. 2 personas pusieron inca, pero el inca no es un idioma. El inca es una civilización. Los incas hablaban quechua, pero los quechua no hablaban inca. Ni los incas hablaban inca. No sé si se entiende. Y la C, catalán, nada que ver. Ni siquiera se obligó acá a hablar catalán en América. Lo que se obligaba era castellano. Siguiente pregunta. ¿Quién fue Bartolomé de las Casas? A. Un cronista mestizo del Perú. B. Un monje dominico que vino a la Española.
o C, un encomendero conocido por su buen trato con los indios? ¿Quién era Bartolomé de las Casas? A, un cronista mestizo del Perú, B, un monje dominico que vino a la Española, o C, un encomendero conocido por su buen trato con los indios. 5, 4, 3, 2, 1. Al agua, nadie. Todos alcanzaron a responder. Felicitaciones a todos, porque eran las dos, era la B y la C. Un monje dominico que vino a la Española, era un monje, pero también era encomendero. Y fue famoso por haber defendido a los indígenas y haber después renunciado a su cargo de encomendero. Ojo. Y última pregunta. ¿Quién fue Felipe Guamán Poma de Ayala? A, un cronista mestizo del Perú. B, un monje dominico que vino a la Española. C, un encomendero conocido por su buen trato con los indios. Repito la pregunta, ¿quién fue Felipe Guamán Poma de Ayala? A, un cronista mestizo del Perú. B, un monje dominico que vino a la Española. O C, un encomendero conocido por su buen trato con los indios. 5, 4, 3, 2, 1. Al agua, Kaela Ayala y Pía González. Ahí están sus respuestas. Esta estaba fácil, pues si en la anterior vimos que no era estas dos, entonces era la A. Y las 4 personas que se equivocaron es porque no estaban atentos. Nada más que eso. No era un encomendero, era un cronista, un dibujante, ilustrador, escritor, mestizo del Perú que hizo las pinturas esas que vimos al principio. Ya, ahora que me quedan todavía 3 minutos, les tengo que dar una mala noticia. La primera noticia es que hoy día me tiene que enviar su tarea de la semana pasada, que era un cuadro comparativo entre mestizaje, sincretismo y transculturación. Eso me lo envía hoy. Y la segunda mala noticia es que tiene que hacer una tarea que es escribir en su cuaderno una biografía de cualquiera de los 2 personajes que vimos hoy. Anote ahí, tarea. Escribir una biografía en su cuaderno de Guamán Poma de Ayala o de Bartolomé de las Casas. Esta tarea me la tiene que enviar hasta el próximo miércoles a través de Webclass. También la voy a dejar escrita ahí, excepto las siguientes personas que llegaron puntuales a la clase. Lucas Olivares, Francisca Kempomil, Vicente Arancibia y Kaela Ayala. Esas 4 personas no tienen que hacer la tarea, todos los demás sí tienen que hacerla porque están llegando tarde todas las clases. ¿Queda claro? Ya. Anote la tarea. Con esto termino la clase, chiquillos. Me despido. Sáquenle el pantallazo. Igual la voy a poner en el cuaderno virtual. Sí, si quieren hacerla, igual, bueno. Y de hecho le iba a pedir, pero después dije, no, es mucho. Que en la biografía agreguen un dibujo del personaje o una foto. También pueden hacerlo. Ya, chao, chao. Cuídense.